Peligro. Esta es la primera palabra con la que han asociado el mar los navegantes y marineros desde los tiempos más remotos. No hay cómo culparlos. Las tempestades del océano son bien conocidas, al igual que sus escalofriantes criaturas. Ya desde la época de los griegos se hablaba de seres monstruosos y aterradores que merodeaban en las profundidades, esperando el momento adecuado para atacar a sus víctimas. Aunque parezca que ha pasado mucho tiempo desde entonces, nuestra realidad no es muy diferente. En las tenebrosas profundidades del mar se esconde el verdadero peligro, y si decides acompañarnos, tú también comprenderás que un misterioso y enorme superdepredador podría habitar el océano, sin que lo sepamos. No existe un ecosistema en donde se baile con tanta energía la danza de la vida y la muerte como el océano. En el mar, lejos de nuestra mirada curiosa, la naturaleza marina se enfrenta despiadadamente en una batalla sin final. Cada criatura tiene su propia presa y además su depredador particular. El ciclo se mantiene de forma invariable. ¿O tal vez haya algo que no estamos viendo? La idea de que las profundidades del océano esconden superdepredadores no es moderna. Ya desde el pasado se hacían algunas hipótesis al respecto, pero en la actualidad estas teorías parecen estar convirtiéndose en algo más que fantasías. Sobre todo con casos como el de este equipo de investigación australiano, el cual se encontraba en las playas de este país en el año 2003 cuando se vieron sorprendidos por un descubrimiento insólito. El equipo había colocado un rastreador de movimientos en un tiburón blanco de 4 metros aquella mañana. Se esperaba que la criatura rondara por la zona, a pocos metros de la playa, pero a mitad de la tarde algo extraño sucedió. El tiburón blanco comenzó a sumergirse cada vez más en las profundidades. Su velocidad era inusualmente rápida. Además, la temperatura de su cuerpo pasó de 7 a 25 grados centígrados y se sumergió hasta un abismo marino que superaba por mucho su capacidad natural. Horas más tarde, el tiburón blanco volvió a moverse a una velocidad anormal, pero esta vez terminó deteniéndose a 4 kilómetros en una playa distante de Australia. Cuando los investigadores llegaron, solo encontraron la cabeza del tiburón. La criatura había sido despedazada y en todo su cuerpo se mostraban señales de dientes descomunalmente grandes. Toda aquella información parecía indicar que el tiburón blanco había sido devorado por un animal colosal, una criatura que triplicaba su tamaño y tenía la capacidad de enfrentarse al mayor depredador vigente de nuestros océanos. Semejante escenario encendió las alarmas de los investigadores, pero no fue el único caso de este estilo. En el año 2019, el Instituto Australiano de Ciencias Marinas logró fotografiar el cadáver de un tiburón de 5 metros de longitud, el cual había sido prácticamente despedazado a la mitad. Las marcas que se encontraron en el cadáver del tiburón mostraban que había sido una mordida limpia, en la que solo había quedado la forma de unos dientes desproporcionadamente grandes y poderosos. Se estima que la presión que fue capaz de aplicar el superdepredador le permitió romper huesos, músculos y carne. Todo en un solo bocado. Recordemos que los tiburones blancos no son criaturas comunes. Hablamos de los descendientes de los megalodones, las máquinas asesinas perfectas, las criaturas más peligrosas del océano. Sin embargo, este enorme ejemplar fue triturado sin piedad y sin aparente dificultad. Toda una hazaña escalofriante que no solo se ha registrado en tiburones. Otra de las grandes víctimas de estos superdepredadores han sido precisamente los animales más grandes del océano, las ballenas. En el 2013, a pocos metros de la costa de Vancouver, Canadá, un hombre logró documentar un ataque intrigante. Según sus propias palabras, un tiburón enorme, como jamás lo había visto en su vida, estaba triturando despiadadamente a un cachalote. La criatura se retorcía con furia, pero era inútil. La muerte había llegado para ella, aunque los pescadores y habitantes de la costa tardaron aproximadamente 1 hora en descubrir que el tenebroso duelo que habían presenciado era algo mucho más de lo que parecía a primera vista. Una parte del cadáver del cachalote llegó a la costa y en él se podía contemplar la escena más escalofriante que habían presenciado estos hombres. Las perforaciones en la piel tenían una profundidad de 1 metro y el tamaño del diente que la provocó alcanzaba los 2 metros. Semejantes dimensiones no se han visto jamás en ninguna criatura marina, a excepción de algunos monstruos prehistóricos que se extinguieron hace millones de años. ¿O tal vez no fue así? Al recolectar todos estos informes y entender las dimensiones de sus datos, es inevitable que nos preguntemos si en las profundidades del océano no sobrevivieron criaturas que jamás hemos visto, pero que se mantienen allí, expectantes, esperando el mejor momento para emerger y aniquilar todo a su paso. ¿Será realmente así?
sigue siendo difícil responder a esta interrogante. Apenas hemos descubierto menos del 20% de las profundidades marinas y parece que la oscuridad mantiene oculto mucho más de lo que alcanzamos a imaginar. Algunos analistas no descartan que incluso pudiese existir un descendiente del megalodón, alguna criatura monstruosamente grande y peligrosa, un superdepredador con la capacidad de hacer que las orcas y los tiburones blancos no sean más que simples pescadillos frente a él. De comprobarse esta hipótesis, los miles de casos inexplicables que sobreviven hasta ahora sin una respuesta clara podrían llegar, al fin, a una resolución. Todos y cada uno de los ataques reportados por barcos y pescadores encontrarían al responsable de sus desgracias. Sin duda, la criatura que esté detrás de todo esto ha de ser, cuanto menos, el mismo tamaño del megalodón o incluso más grande. En el pasado, este monstruo prehistórico llegó a medir más de 18 metros de largo y tenía una mordida tan fuerte que podría partir por la mitad a un autobús moderno, sin siquiera esforzarse. El megalodón desapareció hace 23 millones de años, en la era Cenozoica, y lo mejor que nos puede pasar es que nuestras descabelladas ideas sean falsas, porque si allá abajo, en las profundidades, sobrevive una criatura con al menos un 10% de la crueldad y la capacidad destructiva de este monstruo prehistórico, entonces tendremos un problema realmente grande. De momento tenemos preocupaciones más inmediatas, sobre todo porque el peligro no se encuentra solo en los océanos, sino en los rincones más inhóspitos del planeta. Parece que allí donde la mano humana no interfiere con la naturaleza, nacen algunas de las criaturas más escalofriantes que puedas imaginar. Y si nos acompañas una vez más, tú también podrás descubrir los monstruos reales que han sido descubiertos a lo largo de nuestro vasto y ancho mundo. ¿Preparado? Entonces, aquí te van los videos.